3 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Lo prometido es deuda y, como decimos siempre, no nos gusta quedarnos debiéndole nada a nadie. Señoras y señores, el tradicional espacio que cada día jueves brindamos junto con el Centro de Capacitación Cañar, y habíamos anticipado que hoy vamos a hablar de arbolado urbano. En línea está el ingeniero agrónomo Julio Truco, uno de los técnicos a cargo de la Unidad Didáctica Productiva Huertas Familiares Agroecológicas y de Jardinería y Viveros. Está del otro lado, espero que no se lo lleve el viento. Julio, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo andan? Bueno, bien. Justamente ahora estoy a punto de subirme al vehículo porque el viento es realmente imposible. Bueno, te damos tiempo, Julio, para que te pongas ese resguardo, porque la verdad es que se nos mete el ruido fuerte, porque la verdad que están fuertes las ráfagas por momentos del viento. Y ya que hablamos de arbolado urbano, estoy viendo los arbolitos de mi cuadra que se están moviendo, que parece que estuvieran en una avalancha de un gol en una cancha de fútbol argentino, ¿no? Se amacan, se agachan, se doblan. Qué barbaridad, ¿no? ¿Está, Julio? Sí, estamos listos. Bueno, diga que están firmes los arbolitos también acá, porque es fuerte el viento, ¿eh? La verdad que está bastante fuerte el viento. Bueno, sucede en esta época y sucede también en la primavera, de ni hablar. Y bueno, es justamente una de las características que hay que tener en cuenta al momento del arbolado urbano, al elegir una planta para la vereda, o a elegir para una planta inclusive para adentro, para el jardín, ¿no? El tema del viento que es reinante en nuestra zona, así que bueno. Totalmente. Bueno, hoy el tema que nos convoca es el arbolado urbano. Le dimos la oportunidad y entraron algunos mensajitos para hacerte preguntas, pero vamos a arrancar con la presentación del tema. Cuando hablamos de arbolado urbano, pregunto, desde el más liso y llano desconocimiento, aún presumiendo algún tipo de respuesta, pero digo, arbolado urbano, todo lo que tiene que ver con los árboles en la ciudad. En el fondo de mi casa es parte de la ciudad, más allá de que no estuviera en la vía pública. ¿Hacemos la distinción? ¿Hablamos de vía pública? ¿Hablamos de la cuestión privada? Exactamente, tenemos que hacer esa diferenciación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de arbolado urbano tiene que ver con todo, digamos, el espacio público, básicamente, ¿sí? De todo, ¿no es cierto? Estamos hablando de veredas, estamos hablando de parques, de plazas, bueno, de diferentes espacios que son de uso público. A eso nos referimos particularmente con arbolado urbano. Y dentro de eso tenemos diferentes tipos o categorías, que tenemos justamente el arbolado de vereda, ¿no es cierto? Que es por ahí el más complicado al momento de hacer la elección de especies, que corresponde un poco a la elección y al cuidado que tiene que tener por parte del frentista, del vecino, ¿no es cierto?, del dueño del frente, ¿no es cierto? Está claro. Ahora, cuando hablamos de arbolado urbano, me gustaría primero hacer hincapié, si te parece, ¿no? Julio, con respecto a la importancia que tiene. Muchos ya lo conocerán de las bondades, de las virtudes, sobre todo aquellos que tenemos árboles, pero hay otros que tal vez no, o sean nuevos en la ciudad y digan, total, acá con este lindo parque central, con aquella plaza alcanza. ¿Qué tan importante es el arbolado urbano? No, es muy importante, y todo lo que tiene que ver con espacios verdes es muy importante para cualquier municipio, para cualquier ciudad o pueblo. Es muy importante todo lo que tiene que ver con el arbolado urbano, con las plantas y demás, porque hacen a un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con captar parte de la polución normal y obvia de cualquier ciudad, ¿sí? El tema de los sonidos también, ¿sí? Para poder aplacar un poco los sonidos, en especial lo que es el árbol de vereda, ¿sí? Y bueno, dar también aparte un poco protección contra el sol y por qué no, contra el viento también. Así que es más que importante y necesario el tema de las plantas, y en este caso del arbolado urbano. Y también para traer un poquito de la fauna, ¿sí?, del resto de los animales que hay en los alrededores y demás. Así que es muy importante. Y en nuestra zona, que las temperaturas en verano son altísimas y la cantidad de sol que tenemos en el verano es altísimo, es más que importante el uso y el cuidado que debemos darle al arbolado urbano, eso ni hablar.
Bien, entonces arrancamos con, digamos, lo primero que tenemos a mano los vecinos, que es el frente de nuestras casas, teniendo en cuenta que en plazas y espacios públicos se encarga en este caso la Municipalidad de Neuquén, tanto la decisión de plantar, más allá de que pueda trabajar con alguna comisión vecinal y todo lo demás, dentro de todo el mantenimiento, digamos, es público, pero en el caso de nuestra frente es nuestra responsabilidad. Sí, es nuestra responsabilidad cuidarlo, ¿verdad? Igual tiene que ver y está bajo la responsabilidad del municipio todo lo que tiene que ver con la implantación, la poda en sí, y la elección de la especie, tiene que ver el municipio y también el frentista, ¿verdad? O sea, para poder tener un árbol de vereda, para poder podarlo, inclusive hay veces que hay que erradicar esa planta y demás, hay que sacarla. También el frentista no es que va y la saca directamente o lo corta él, o es que lo puedes llegar a ver un montón de veces en diferentes lados. No me refiero solamente a Neuquén, sino en toda la ciudad, en todos los pueblos, en todas las localidades sucede esto, ¿no es cierto? Voy, pongo un árbol así nomás, o voy, lo podo como quiero, o voy, lo saco porque ya me molesta. Entonces eso está bajo la órbita también de las municipalidades, ¿no es cierto? Así que la obligación, ¿sí?, la responsabilidad del frentista es poner un árbol de vereda, pero además también hacer cuidado del mismo, como tiene que ver el riego y el cuidado de la planta en sí. Después, lo que tiene que ver con la poda y demás, hay que hacer un aviso o una solicitud a los municipios, ¿sí?, porque son responsables del cuidado de esa planta, de esa especie. Lo de la extracción a mí me quedaba absolutamente claro, pero está bueno que puntualices. Por ejemplo, si yo tengo un árbol que tiene por ahí las ramas que tienen cierta caída, que no le da la altura y, por ejemplo, me raya el techo del auto, no es que le puedo pegar una recortada sino más. ¿Tengo que pedir permiso también para eso? Sí, seguro. En todo lo que es poda, ahí vamos a mechar un poquito, disculpad el desorden, pero mechar un poquito con los requerimientos municipales y las necesidades de la planta, ¿no? Vamos a mezclar todo junto. Al momento yo de elegir o necesitar hacer la poda del arbolado y demás, tengo que hacer solicitud. ¿Por qué? Porque, bueno, en diferentes municipios también está el listado de podadores. Uno, sí, como podador, la persona que hace jardinería o que hace podas, tiene que inscribirse, ¿sí?, en un listado. Generalmente se hace un curso, se hace una pequeña capacitación donde se enseña cómo se debe podar y qué cuidado hay que tener, y quedan dentro de un listado de podadores. Y el frentista, el vecino, tiene la posibilidad de acceder a eso, llama a la Dirección de Espacios Verdes de la localidad, y puede acceder al listado de podadores que pueden venir a hacer la poda de la planta, porque obviamente, así como parece que fuera algo sencillo, en realidad es una tarea que tiene cierto grado de especialización, ¿no es cierto? Tenés que saber qué cortar y qué no cortar. Uno puede andar caminando tranquilamente por la vereda y puedes ver incluso árboles totalmente mutilados, cortados para cualquier lado, la planta tirando ramas para cualquier lado. Entonces es necesario poder ordenar eso, ¿no es cierto? O sea, que haya un podador que sepa cómo podar, ¿sí?, y qué hacer también con el material ese que va quedando, ¿no es cierto? Bien, Tienen perfecto. cierta forma, digamos, los árboles de vereda. No puedes elegir y podar como uno quisiera, ¿no? Porque obviamente los árboles en su tamaño terminan avanzando sobre la calle o avanzando sobre el alumbrado, o inclusive avanzando para el lado de nuestra casa o de nuestro local y demás, ¿sí? Así que todo eso tiene que ponerse en consideración. Por eso está a cargo la decisión tanto de erradicación como de poda por parte del municipio. Excelente. Si te parece, voy sumando a mi compañera, a Dani, que tiene algunos mensajitos de oyentes, y también podemos arrancar con esa etapa. Dani, vos me das el ok. Sí, por favor, tengo acá los mensajes. Muy bien, te pido, Tommy, si podemos arrancar con el mensaje de audio.
Hola, buen día. Bienvenido el tema de la poda. Para preguntarle al ingeniero cómo hacer para bajar de altura un poquito una higuera que tengo, que están muy altos los higos y yo soy muy petiza y no puedo bajarlo. Bueno, que me dé algún tip para poder bajar un poco el árbol. Muchas gracias. Mi vida, si nos pregunta por la higuera, no creo que tenga una higuera en la vereda, si no vamos todos No. a buscar. Bueno, ya es tarde, ¿no es cierto? Ya no debería quedarle muchos higos. Bueno, ahí ya saltamos a una planta digamos, de hacia adentro de la casa, ¿no es cierto? Está, Julio, para no irnos del tema, si no lo preservamos, lo guardamos porque vamos a tener otra instancia, Dale, para no sacarte lo del vemos tema. después. Sí, Claro, sí. claro. Ténganos un poquito de paciencia, señora. Por favor, aguárdenos un poquito, la vamos a guiar. Dani, Está te bien, escucho. Dani. es más, tenemos tiempo porque todavía no es tiempo para podar una higuera, así que bueno. Ahí Perfecto. está. Bueno, quédese tranquila. Entonces, no consiga ninguna escalera ni ningún fortachón. Espere ahí. Bien, uno de los mensajes dice: buenas tardes, en mi vereda hay sauces. ¿Es considerado árbol urbano? ¿Quién se encarga de la poda? Y también hay uno de ellos enfermo. ¿Quién lo curaría? Bueno, un poco respondimos eso, ¿no? El tema de las podas y demás corresponde solicitar o avisar a la municipalidad y lograr acceder a ese listado de podadores para poder hacer la poda, si es pertinente o no, porque hay que ver si realmente esa planta requiere una poda o no. Después, pasando lo que tiene que ver con el sauce, hay un montón de tipos de sauce, habría que ver qué tipo de sauce, no hay criollos, llorones, eléctricos y demás, hay infinidad de sauce y que habría que ver qué tipo de sauce es. Claro. Después ver, no te escuché bien si es que estaba en una vereda, estaba en una plaza o dónde estaba ese No sauce. aclaraba. No aclaraba. Preguntaba Bueno, si todos los corresponde árboles como son urbanos, arbolado claro. exacto, bueno. Hay toda una disposición con respecto, vamos a entrar con lo que es la vereda, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay toda una disposición para ver qué tipo de plantas pueden ir en una vereda. No vamos a elegir cualquier planta, ¿verdad? No está permitido cualquier planta, porque hay diferentes características que hacen a un árbol que va en la vereda, ¿sí? Y no que va en una plaza. Los árboles de vereda deben cumplir con ciertos requisitos, ¿bien? Entonces, el sauce de por sí son de diferentes especies, pero bueno, hay unos que son muy muy grandes, como el criollo, como el llorón y otros más, ¿sí? Entonces son plantas muy grandes que habría que ver si realmente da para esa vereda o no. Recordemos que hay veredas de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Menores de 2,5 metros hasta más de 4 metros, bueno, hay diferentes tipos de vereda, entonces habría que ver en dónde está ubicado ese sauce. Particularmente yo no elegiría en sí un árbol de vereda, un sauce, ¿sí? Por diferentes cuestiones, por el tipo de forma que tiene el sauce, ¿sí? Y por la forma de la copa que le tenemos que dar. Así que por ahí no sería yo, no estaría pensando en un sauce para una vereda, sí, claro. Para otro espacio. Sí, para otro espacio. Bien, otra pregunta dice, una guaribay, por no tener hoja, ¿caduca? ¿No es de vereda? ¿Sí o no? ¿En qué mes se puede trasplantar? Ah, bien. Bueno, los aguaribay, sí. Vamos a ordenar un poquito la pregunta. Los aguaribay son de hoja perenne, sí, o sea, no se le cae en la hoja. Si uno presta atención en esta época, los aguaribay están todos llenos de hoja, ¿verdad? Claro. Entonces, otra de las características, después si quieren las repasamos, que debe tener un árbol de vereda, es que sea de hoja caduca, ¿sí? ¿Qué quiere decir caduca? Que en invierno se cae, ¿sí? Otoño-invierno caen las hojas, ¿verdad? Las de hoja perenne, como por ejemplo el aguaribay, como por ejemplo las coníferas, los pinos y demás, y otros, o los ligustros, ¿sí? O las oleas texanas y demás, son árboles que no se le caen las hojas. Esos preferentemente no son convenientes para lo que es árbol de vereda, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí no sería lo más recomendable. La otra que tiene el aguaribay es que, como el sauce tiene hojas, ramas y caedizas, ¿sí? Entonces es una planta que tiende a enramar, ¿sí? Y a llenar todo de ramas hacia abajo. ¿Y por qué la cuestión de, Julio, de que es preferible las que son de hoja perenne? Sí. Para la vía pública?
de hoja caduca y la elección de hoja caduca para Sí. la vereda, Sí. tiene que ver con esto, ¿no? Por el tema de primero, una de las cosas que uno por ahí es lo que menos le da importancia, es el tema de la limpieza del árbol después de determinado tiempo, con respecto a la polución, a la carga de tierra y de mugre y demás. Entonces está bueno que la planta limpie eso. Pero en realidad se elige eso porque para evitar los sombreados en invierno, ¿sí? Para que el poco sol que tenemos en el invierno pueda llegar al suelo, pueda calentar un poquito y que no se generen esos lugares con un poquito de escarcho de hielo en el piso. Por eso tiene que ser de hoja caduca, para que permita el paso del sol en invierno. Excelente. Bien. Otra pregunta dice, hola, ¿qué número se puede denunciar la poda ilegal? Ah, y ahí tendrían que ver No, en las a la páginas municipalidad, al Claro, al 147 hay que llamar. 147. Y otra dice... Perdón, Sí. perdón, Dani. Le recordamos a la audiencia, nosotros estamos hablando con nuestro amigo, el ingeniero agrónomo Julio Truco, que es técnico a cargo de la unidad didáctica del puesto Chañar. Él nos está dando lineamientos generales, pero después la legislación de cada una de las ciudades o pueblos Claro. se las vamos averiguando o la tienen que averiguar ustedes, porque acá estamos hablando en general de las bondades y la utilidad del arbolado público. Correcto. Y cuáles son los lineamientos generales, qué conviene, qué no conviene, y quiero meterme en eso en un segundo nada más. Dale, Dani. Bien, otra dice, bueno, tiene que ver con el precio, también tiene que ver con esto, ¿no? Que recién decía Juan, ¿cuánto sale cada árbol que lo poden? Uno de la municipalidad cobra 1.000, cada árbol tengo 6 en una esquina, no tengo ese dinero. Bien, bueno, eso ya son cuestiones claro. De funcionamiento, en este caso de la ciudad, cuestiones citadinas. Te pregunto, Julio, sí. Recién contabas, ¿no? Y nos diste algunos tips, nos dijiste, y los que tienen las ramas caídas no, tienen que preferiblemente, o se estila que se utilizan, y diste los por qué, la hoja caduca. Pregunto, ¿cuáles son las especies más amenas para ponerlo? Porque otro gran problema que tenemos cualquier frentista es, si no nos rompe la vereda, levanta la calle, y si no levanta el asfalto, se me metió a casa y me hizo un desastre con respecto a las raíces. Estoy hablando con respecto al tema de cañerías. ¿Puede ser? Digo, ¿hay alguna que sean mejores que otros? Bueno, volvemos a esa parte, ¿sí? Obviamente hay árboles, ¿sí? Que tienen raíces menos potentes o menos invasivas que otras, ¿sí? Pero en general los árboles, lo que tenemos que tener en cuenta para evitar este tipo de cosas tiene que ver más que nada con el cuidado y con el riego que yo le doy, ¿sí? Si yo por ahí hago riegos muy superficiales, y ahí ya nos estamos metiendo en cuestiones de mantenimiento, pero si yo hago riegos muy superficiales, pobres y demás, obviamente el árbol va a intentar, como cualquier planta, va a intentar buscar de dónde tomar agua, ¿sí? Entonces, por ahí se puede ir a los drenajes y demás. Entonces, el punto está, antes que el árbol, es la manera en que yo voy a tratar ese árbol, en la manera en que lo voy a cuidar, cómo lo voy a regar. Si yo hago riegos profundos, si mi cazoleta en la vereda, pensando en la vereda, ¿no es cierto? Si mi cazoleta tiene un tamaño adecuado, generalmente, o es recomendable que esas cazoletas tengan, depende del tamaño de la vereda, pero entre 80 por 80 o 90 por 90, más o menos centímetros estamos hablando, más o menos eso es lo que tiene que tener la cazoleta, ¿sí? Si uno va por la vereda, vuelvo a los ejemplos, y va mirando, vas a ver que las cazoletitas tienen el tamaño de una baldosa, ¿sí? Y ahí queremos que el árbol crezca. No, las cazoletas tienen que tener un buen tamaño, acorde primero a la vereda, y después acorde obviamente a la planta que voy a poner. Y ahí es como yo después tengo que regar. El mejor riego va a ser con sistemas de riego por goteo, que sea más más puntual el goteo, y si no, a través de regar con una regadera además, pero siempre con riegos profundos, ¿sí? Tratando de que la planta vaya hacia abajo con sus raíces. Y ni hablar que si yo sé por dónde va mi línea de drenaje, trataré de que no esté arriba o muy cerca, ¿verdad? Perfecto. Julio, si te parece, la seguimos la semana próxima con el tema de arbolado urbano, y vamos ampliando otros aspectos.
Bueno, dale, ningún problema. Sí, esto da para hablar un montón, y es necesario hablar un montón de esto porque obviamente las plantas en las ciudades son más que importantes. Así arrancamos la charla. Así que me parece que da para mucho más todavía el tema. Dale, le guardamos un ratito también a nuestra amiga oyente por el tema de la higuera, pero ya le dijimos, no lo toque, señora, porque no es momento de podar. No, más vale, todavía no. Recién mi higuera la podaría ya por agosto, así que hay Listo. tiempo para eso. Hay tiempo y se lo vamos a contar bien qué hacer. Gracias, Julio. Gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. El ingeniero agrónomo Julio Truco, uno de los técnicos a cargo de la Unidad Didáctica Productiva Huertas Familiares y Agroecológicas y de Jardinería y Viveros, que hoy nos trajo una primera aproximación de arbolado urbano. Gracias a la gente del Puesto Cheña.